El fútbol mexicano vive un momento definitorio. Tras la suspensión del ascenso y descenso en 2020, la élite de la Liga MX cerró filas en torno a un formato casi franquiciado que prometía estabilidad financiera frente a la pandemia, pero que, a la vez, congeló la movilidad deportiva. 5 años después, la controversia ha dejado el vestidor y se ha instalado en la tribuna política. Por primera vez en décadas, el Senado de la República, impulsado por el coordinador de Movimiento Ciudadano, José Clemente Castañeda, estudia intervenir mediante foros, posibles exhortos y, de ser necesario, reformas legales que abran de nuevo la puerta del mérito deportivo. La discusión rebasa la frontera del marcador, remite al estatuto constitucional que define el deporte como de interés público y a la necesidad de someter a escrutinio una actividad que, en palabras de periodistas y legisladores, se convirtió en una burbuja donde solo opinan quienes ponen la plata. La iniciativa llegó de la mano del coordinador de Movimiento Ciudadano, José Clemente Castañeda, quien, respaldado por 6 clubes de la Liga de Expansión, sostiene que el deporte no es un mero negocio privado, sino un bien de interés público protegido por la Constitución. El senador no se plantea, al menos por ahora, imponer una reforma de golpe. Su estrategia inicial descansa en foros de escucha, diagnóstico jurídico y construcción de consensos con la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, jugadores, inversionistas y aficionados. El origen del cerrojo: pandemia, finanzas y monopolio. En marzo de 2020, a la par de la suspensión de competencias por la pandemia de COVID-19, los dueños de los 18 clubes de la Primera División validaron un acuerdo con la Federación: congelar el ascenso y descenso durante 6 torneos para proteger la estabilidad económica de la nueva Liga de Expansión. La decisión activó un subsidio multimillonario financiado con multas impuestas a los últimos lugares de la tabla de cocientes de la Liga MX. En teoría, ese fondo compensaría a los proyectos de segunda categoría mientras cumplían costosos requisitos de certificación en infraestructura y finanzas. 5 años después, las cuentas son dispares. Solo Atlante y Leones Negros han logrado la certificación completa. La mayoría de los clubes en expansión argumenta que los criterios mutaron con el tiempo, los plazos corrieron sin transparencia y las reglas se usaron como filtro para frenar la competencia. La consecuencia es palpable: ningún equipo ha ascendido desde 2019 y la brecha de ingresos entre divisiones se ha ensanchado, reforzando la percepción de que la élite se volvió un club cerrado que prioriza la rentabilidad sobre el mérito deportivo. El salto al ámbito judicial. La apelación ante el TAS. Ante la falta de mecanismos internos, 10 escuadras presentaron el 19 de mayo de 2025 una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. En su escrito, alegan que la suspensión ya cumplió los 6 torneos prometidos y que la Federación Mexicana de Fútbol les impuso obstáculos adicionales para violar el principio de competencia leal. De ese grupo, únicamente 6 clubes mantienen la querella. La Federación, por su parte, confirmó la recepción de la notificación y anunció que defenderá la legalidad del acuerdo original, subrayando que el ascenso nunca estuvo prohibido, sino condicionado a la certificación. Este litigio abre un flanco internacional. El laudo del TAS es vinculante dentro del sistema deportivo global. Si falla a favor de los clubes, la federación estaría obligada a reinstalar la promoción o enfrentar sanciones disciplinarias. Pero aun cuando el tribunal determine lo contrario, la arena política mexicana ya entró en ebullición y amenaza con modificar el tablero. El Senado entra al campo: argumentos y plan de ruta. La irrupción legislativa tiene un doble impulso. Primero, un reclamo social y mediático que señala la falta de competitividad y la desnaturalización del balompié nacional. Segundo, la convicción de que la Carta Magna reconoce el acceso al deporte como derecho fundamental y, por tanto, faculta al Estado para velar por su ejercicio. Bajo ese paraguas, José Clemente Castañeda ha delineado un esquema de trabajo en etapas que incluyen foros de escucha, reuniones públicas con presidentes de clubes de la Liga de Expansión para documentar afectaciones, modelos de negocio truncos y barreras reglamentarias. Asimismo, propone un diálogo con la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX, una segunda ronda con directivos del fútbol profesional para conocer su posición y explorar puntos de conciliación para la construcción de consensos, con el fin de evitar que la intervención se perciba como imposición política. El senador subraya que cualquier iniciativa legal se presentará solo si las partes se niegan a un acuerdo voluntario. Con ello pretende desactivar las resistencias iniciales de los dueños, en especial los de media tabla hacia abajo, que consideran la promoción un riesgo patrimonial. Riesgos de sanciones y el fantasma de la FIFA. La posible intromisión legislativa es un filo de doble corte. Los estatutos de la FIFA prohíben la injerencia gubernamental en los asuntos internos de sus federaciones afiliadas, por lo que el Senado debería actuar con mucha cautela. Castañeda responde que el Congreso no busca coadministrar la Federación Mexicana de Fútbol, sino garantizar el cumplimiento de un derecho constitucional. La línea, sin embargo, es tenue.
un exhorto puede considerarse opinión legítima, mientras que un decreto con efectos obligatorios sobre estatutos privados corre el riesgo de interpretarse como intromisión. El cabildeo legislativo tendrá que hilar fino para no desatar represalias que perjudiquen a la selección en pleno ciclo rumbo al Mundial 2026, que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá. El interés público más allá del marcador. Quienes apoyan la intervención senatorial esgrimen argumentos que van del romanticismo deportivo a la economía regional. Sostienen que el ascenso impulsa la inversión en ciudades intermedias, activa la infraestructura local y ofrece un horizonte profesional a las fuerzas básicas. Sin esa zanahoria, advierten, se desfinancia la cantera y se estrecha la vitrina de talento, lo que explica, en parte, la reciente caída de la selección mexicana en competencias internacionales. La Liga de Expansión, creada con la promesa de ser semillero, cumple una función formativa. Sin embargo, carece de ingresos televisivos equiparables a los de la Liga MX y depende del subsidio proveniente de las multas de la élite. Un subsidio que, por cierto, ya fue retirado para los clubes rebeldes que levantaron la voz. Con la certeza de que su destino deportivo no cambia, varios clubes han reducido nóminas, detuvieron proyectos de estadio y se han volcado a jugadores veteranos para cumplir trámite, minando el concepto de Liga de Desarrollo. En ese entorno, los defensores del retorno del ascenso ven al Senado como un mediador capaz de destrabar la parálisis mediante presión política. Los recelos de la industria, finanzas, inversión extranjera y certidumbre. Del otro lado de la cancha se alinean los argumentos empresariales. Para los dueños de la Liga MX, la estabilidad de franquicia es condición indispensable para atraer inversionistas, especialmente fondos de capital extranjero, y financiar estadios modernos. Citan la MLS estadounidense como ejemplo de liga sin descenso que ha multiplicado su valor de mercado y ha elevado la asistencia promedio. En su visión, la volatilidad deportiva aleja patrocinadores y erosiona la confianza bancaria sobre créditos con garantías a largo plazo. Los críticos contraargumentan que el modelo estadounidense opera en un mercado de 330 millones de habitantes y con un sistema universitario de desarrollo del talento, factores ausentes en México. El precedente queretano y la ventana de oportunidad. La historia reciente ofrece un antecedente útil para medir el margen de maniobra. Tras la violencia en la tribuna durante el Querétaro Atlas en 2022, la Federación Mexicana de Fútbol compareció ante el Senado para detallar su protocolo de seguridad. A partir de esa sesión se impulsó el Fan ID y la reestructuración de los grupos de animación. Aunque el incidente fue excepcional y no desembocó en reforma legal, probó que una mesa de diálogo controlada puede generar compromisos sin intervención punitiva. Los promotores del ascenso confían en replicar ese esquema, convencidos de que el impacto social y la ventana mediática del Mundial 2026 facilitan la presión moral sobre la Liga MX. Reflexión final. ¿Quién pierde con la inmovilidad? El fútbol profesional mexicano se halla entre la conveniencia y la esencia. La primera defiende cifras en hojas de cálculo. La segunda, valores competitivos que alimentan la identidad de clubes históricos y la pasión intergeneracional de sus hinchadas. Si el Senado logra conducir el diálogo hacia un punto medio, certificación estricta, incentivos fiscales y retorno progresivo del ascenso, habrá dado un paso inédito. Subrayar que el entretenimiento privado no escapa al escrutinio público cuando está en juego el derecho al desarrollo deportivo y el uso colectivo de la emoción social. En contraparte, si el proceso se empantana en la retórica y termina en un simple exhorto, la parálisis prolongará la desigualdad competitiva y, peor aún, agravará la desconexión entre la Liga MX y sus raíces comunitarias. Las ligas modernas conviven con fondos de inversión y negocios globales, pero preservan un relato de mérito que da sentido a la camiseta del barrio. De eso, en última instancia, trata el presente debate. Decidir si México se resigna a un espectáculo blindado para pocos o resignifica el fútbol como escalera real para todos. Porque el fútbol es un negocio, pero lo que venden los equipos son emociones, y esta liga poco a poco está matándolas con este tipo de decisiones. La pelota, por ahora, rueda en la cancha del Senado.